igual es una pues, bendición compartir de la palabra de Dios. Siempre que termino de predicar, pues no sé, me emociono para la siguiente vez, pero ya cuando llega la oportunidad, pues los nervios, ¿verdad? Entonces, pues esperemos que todo salga bien, como en las otras ocasiones. Y pues como dije, ya es una bendición. Asistí, bueno, los 4 años estuve en el instituto, asistí a una iglesia que estaba cerca hacia la costa, y como dice Eder, pues casi no me dejaban predicar. De hecho, casi a los alumnos no nos dejan predicar en las iglesias. Simplemente tenemos como ciertos retos, le llaman, de 5 minutos, etcétera. Y esa es la oportunidad que nos dan pues de predicar, ¿verdad? Entonces, como dice Eder, pues la práctica hacia el maestro. Y yo tengo otra que dice: echando a perder se aprende. Ok, vamos, como vimos la última ocasión que me tocó, estamos viendo el libro de Joel. Vimos respecto a cómo estudiar a los profetas menores. Vimos que casi los profetas menores pues no se predican, pero pues vienen dentro de la Biblia, ¿verdad? Y pues la verdad es emocionante estudiarlos. Son algo complejos, pero pues también podemos aprender de ellos, y hay muchas cosas que podemos aprender de ellos. También vimos, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada. Vimos respecto a el capítulo 1, habla acerca de una invasión de langostas que atacó, parece ser que a una región de Judá, y eso asimila una semejanza a lo que es el día del Señor. Y hay unos comentarios donde lo hacen así. Bueno, de hecho, no sé si recuerdan cuál es el tema del libro de Joel. Bueno, yo tengo la característica de ser maestro o de dar muchas clases de música, etcétera. Entonces, como que siempre pregunto, ¿no? Y en una predicación, pues casi no se pregunta, pero tengo esa cualidad de ser maestro, y pues siempre pregunto. ¿Alguien recuerda cuál era el tema del libro de Joel? Que no sea el hermano Eder o alguien que haya estudiado en el instituto. De hecho, ya lo mencioné, ¿no? Bueno, el tema del libro de Joel es un acercamiento a lo que será el día de Jehová o el día del Señor. Eso es el tema. Eso es lo que engloba los 3 capítulos que contiene el libro. Entonces, el primer capítulo, en una forma poética, el profeta Joel pues habló acerca de una invasión de langostas, que ya lo vimos la ocasión pasada, y eso asemejaba a lo que sería el día del Señor, ¿no? Es un juicio. En el capítulo 2, y en el capítulo 1, Dios, por medio de Joel, pues manda un arrepentimiento. En el capítulo 2 vimos que era el día de Jehová, pero futuro, es decir, dentro de, ¿cómo se dice? En su tiempo, es decir, era para ellos exclusivamente, es decir, que ellos iba a haber otro día de Jehová, otro juicio para ellos, pero en un futuro para ellos, es decir, que en nuestra época pues ya pasó. Y en el capítulo 3 se observa un día de Jehová que habla escatológicamente. La escatología es el estudio de los últimos tiempos, es decir, que va a venir después. Entonces de eso habla el libro de Joel. La vez pasada vimos respecto a el carácter de Dios, que Dios mandó ese juicio con la intención de que el pueblo se acercara a él. Entonces esa es la intención del carácter de Dios en ese tiempo. Del juicio vino, y Dios mandó ese juicio para que ellos se acercaran a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso y busca pues al hombre, al ser humano. Y entonces ese fue el mensaje de la vez pasada. Y en esta ocasión vamos a ver el capítulo 3. Entonces les voy a pedir de favor que me acompañen en oración. Cerrando nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por la bendición que tú nos das de tener una iglesia en donde reunirnos, en donde escuchar tu palabra.
con sana doctrina, Señor, y te alabamos por ello, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, que tu Espíritu obre en nuestro corazón. Ayúdanos a ver qué es lo que tú tienes para nosotros. Que tú me uses, Dios, que sea tu palabra y no la mía, Señor. Dame palabras sencillas, claras y fluidas, Señor, para que puedan obrar en el corazón de nuestros hermanos, de mis hermanos, Señor. Y lo principal, Señor, es ponerlo o aplicarlo en nuestra vida diaria, Señor. Bendice pues en este tiempo, sé tú con nosotros y gracias te damos, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Ok. Entonces les invito a que me acompañen a Joel capítulo 3. En esta ocasión la voy a hacer al revés. Normalmente leemos y después vemos lo que dice o las características del pasaje que leímos, pero ahora lo voy a hacer al revés. Primero voy a decir las características y después vamos a leer el pasaje. Entonces, en esta primera sección del capítulo 3, de los versículos 1 al 15, se encuentra el juicio a las naciones. De hecho, hay algunas Biblias que tienen subtítulos y ahí dice el juicio de Jehová sobre las naciones. En este pasaje vemos que Dios reunirá a las naciones para juzgarla, o hace un llamado a todas las naciones, a las naciones que invadieron el pueblo de Israel y Judá, con la intención de juzgarlas, las cuales Dios mismo usó para castigar al pueblo de Judá. Es decir, vemos que en Deuteronomio que Dios dijo al pueblo de Israel y de Judá: si me siguen, pues va a haber bendición; si desobedecen, pues va a haber maldición. Y pues ya sabemos, ¿no? Se dividieron la nación de Israel, la nación de Judá, y para ambas hubo juicio. Israel fue conquistada por Babilonia y Judá por los asirios, ¿no? Entonces, eso fue el juicio de Dios. Entonces, vemos que Dios reunirá a las naciones para juzgarlas, y Dios mismo usó a estas naciones. Es decir, Dios usó a Babilonia, Dios usó a los asirios, a los sirios, para castigar al pueblo de Israel. Pero aún así, el trato que las naciones dieron al pueblo de Dios, pues merece castigo y Dios los va a juzgar. Aunque estas naciones fueron usadas por Dios para disciplinar a su pueblo, son culpables por los crímenes que cometieron. También del versículo 7 al versículo 8, habla de un juicio descrito que fue cumplido en el siglo IV, es decir, que ya pasó para ellos. Y algunos acontecimientos de estos versículos del 1 al 15 ya han pasado. Pero cualquier cumplimiento, es decir, cualquier hecho histórico que se menciona en estos pasajes y que ya haya pasado, es solo una figura de lo que será el día del Señor. Pero entra aún dentro del cumplimiento del final de los tiempos. Es decir, algunas de estas acciones que vamos a ver también se van a cumplir escatológicamente, es decir, en el final de los tiempos. Entonces vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Ya teniendo la idea más o menos de lo que dije, pues eso nos va, en cuanto a que en lo que leamos, pues nos va a dar una idea a lo que se refiere. Entonces síganme con su vista, hermanos. Dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra.
He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Has de venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces, como ya vimos, aquí es un juicio de Dios sobre las naciones, y entonces a esto se refiere con el día del Señor o el día de Jehová. Y como ya mencioné, algunas de estas cosas ya acontecieron y otras se van a cumplir. Ok, la siguiente sección es de los versículos 16 al 21. En es la restauración de Israel, o como algunos subtítulos tienen, la liberación de Judá. ¿Qué se encuentra en este pasaje del 16 al 21? En Israel reconocerá que Dios está en medio de ellos, en el versículo 17. En el versículo 18 es el reinado del Mesías sobre su pueblo, es decir, en el milenio, y donde habla que la tierra será un paraíso. Y bueno, más adelante vamos a observar a qué se refiere. Y en el versículo 21, el libro termina asegurando la presencia del Señor en Sión, garantía del futuro glorioso de la nación de Judá. Es decir, esto va a ser en un futuro. Entonces vamos a ver del 16 al 21. Dice: y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado, y Jehová morará en Sión. Entonces, igual como podemos observar, habla de cosas que ya pasaron y cosas que se van a observar en un futuro, es decir, en el fin de los tiempos. Y todo esto se refiere en cuanto al día del Señor. Por lo tanto, como podemos observar, el tema del libro, observar y comprobar, el tema del libro de Joel es el día del Señor. Recuérdenlo, hermanos. O el día de Jehová o el día del Señor. Vimos en el capítulo 1 que es el día del Señor pasado. Les vino un juicio, como ya expliqué. En el capítulo 2 se observa el día del Señor futuro, pero es futuro para ellos, es decir, en nuestro tiempo ya pasó, pero acuérdense que es un profeta anuncia algo que va a pasar en un futuro. Entonces este futuro ya pasó. Y en el capítulo 3 vemos el día del Señor escatológico, es decir, el día del Señor en el fin de los tiempos que todavía no nos toca. Ok. Recordemos que este libro se encuentra en el Antiguo Testamento. Y todo
esto tiene que ver principalmente para la nación de Israel y la nación de Judá, ¿no? Pues estamos dentro de, pues ellos estaban dentro de una dispensación diferente, es decir, Dios administraba de una manera diferente al pueblo. Era la dispensación de la ley. Pero ahora estamos dentro de una nueva dispensación, dentro de una nueva administración, y es la dispensación de la gracia. Por lo tanto, el día del Señor, pues observamos en Joel, que pues vemos que menciona a Judá, a Israel y pues tiempos antiguos, ¿no? De cosas que pasaron antes. Y entonces, ¿qué relación tiene con nosotros? Pero el día del Señor también se encuentra en el Nuevo Testamento, es decir, también va a aplicar o aplica para nosotros. Y por lo tanto, el día del Señor se define o tiene una definición para nosotros en cuanto al Nuevo Testamento, es decir, usando al Nuevo Testamento, y también tiene relación con el día del Señor en el Antiguo Testamento. Es decir, el día del Señor, la definición que toma el día del Señor en el Nuevo Testamento es la siguiente. El día del Señor es una serie de eventos que ocurrirán en el tiempo futuro, es decir, en el final de los tiempos. ¿Y en qué pasajes observamos esto? Pues en 1 Corintios 1, 7 al 8. Voy a dar un poco de tiempo para que lo busquen. 1 Corintios 1, 7 al 8, que dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí mencionó el día del Señor. A ese día se refiere, al día del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. También en 1 Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces ahí mencionó también el día del Señor como el día del juicio. También 2 de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, refiriéndose al día del Señor. Y Romanos 2, 5 al 9. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí vemos el día del Señor, o como el día de la ira. Por lo tanto, como ya hemos mencionado, el día del Señor es una serie de eventos en el cual se observa juicio severo, ¿no? Por parte de Dios. Es decir, Dios va a juzgar, y como vimos, como se observa en Joel, pues el día del Señor hace referencia a un día terrible. Y bueno, es juicio, castigo de Dios sobre la nación de Judá o la nación de Israel. Pero aparte también del juicio, también observamos en Joel que Dios buscaba que el hombre se arrepintiera, o que el pueblo de Judá buscara arrepentimiento. Y en el capítulo 2, de hecho, no sé si recuerdan,
vimos que había victoria o había bendición y Dios llamaba a un arrepentimiento genuino y dice que Él volvería todo lo que perdieron por la devastación de las langostas o del ejército que les sobrevino. Dios iba a bendecir e iban a recuperar todo lo que habían perdido. Por lo tanto, vemos dos cosas, tanto juicio como bendición. De la misma manera, en el día del Señor escatológico habrá juicio, y esta vez será sin misericordia para los que se rebelan contra Dios, pero habrá bendición para los que han creído en Cristo. Entonces, como vimos, el día del Señor es una serie de eventos, ¿no? ¿Qué eventos involucra el día del Señor? ¿Qué eventos ya ahora sí aplica para los creyentes? ¿Qué evento aplica para los creyentes a lo que se refiere al día del Señor? El primer evento va a ser el rapto o el arrebatamiento, donde Cristo vendrá por su iglesia. Esto lo observamos en 1 de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, el primer evento se refiere a el rapto. Hay otros versículos que hablan acerca del rapto, 1 Corintios 15, etcétera, donde dice y ¿cómo dice? Trompeta de Dios con voz de arcángel. Y bueno, ya se me fue el versículo. Y muchos otros versículos que hablan respecto al rapto o el arrebatamiento. Esto es para la iglesia, recordemos. El siguiente evento van a ser las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 6 al 7. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Recordando que la iglesia es la esposa de Cristo, y esto se observa en Efesios 5, 25 al 27. Entonces, este evento se refiere a las bodas del Cordero. Otro evento también es el tribunal de Cristo. Recordemos que esto es para los creyentes. El tribunal de Cristo, 2 de Corintios 5, 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este no es el juicio del gran trono blanco, este es otro tribunal muy diferente y solo aplica para los creyentes. Y por último está el milenio, en donde, como ya vimos, también van a estar involucrados el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Apocalipsis 20, 1 al 4. Voy a dar un tiempecito para que lo busquen. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000
años. Y esto es lo que se observa en el versículo 21 del capítulo 3 de Joel, ¿no? Bueno, del reino milenial, de que vamos a reinar junto con Cristo, también el pueblo de Israel. Entonces, pues es parte de las bendiciones del día del Señor. Y vemos que el día del Señor involucra varios eventos. Vamos a ver ahora el juicio, el día del Señor, o el juicio para aquellos que no han, el día del Señor, pero ahora para juicio para todos los que no han creído en Cristo. Y es un día donde va a haber ira y castigo. Y en el final de los tiempos, recuerden que esto es escatología, es el final de los tiempos, para los que no han reconocido a Cristo como su Salvador, y esto es lo que les va a esperar. El primer evento va a ser la tribulación y la gran tribulación, es decir, Cristo viene por su iglesia, por los que han creído en Cristo, y aquí pues se quedan los que lo han rechazado o no han creído en Cristo como su Salvador. Entonces, como primer evento, pues está la tribulación y la gran tribulación. Esto se observa en el libro de Daniel, capítulo 9, de las 70 semanas, etcétera. Si los que quieran estudiar un poquito más. Pero para hacer algo resumido, la tribulación y la gran tribulación es un periodo de 7 años en donde Dios traerá juicio sobre la humanidad. Y estos juicios se observan a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, donde, no sé, bueno, si tienen conocimiento, donde están los sellos, están las trompetas y están las copas de la ira de Dios. Y Dios va a descargar o va a juzgar a los hombres con ira y va a ser terrible ese juicio. Y Apocalipsis 9, 1 al 6 nos describe más o menos lo terrible que, como se dice, una breve parte, ¿no?, de lo que va a ser la tribulación y la gran tribulación. Apocalipsis 9, del 1 al 6. Lo voy a leer. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Esto es lo importante. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, esto es una parte de lo que es el día del Señor o juicio, el día del Señor en forma de ira, ¿verdad? Y es para aquellos que han rechazado a Cristo o que no han recibido a Cristo en sus corazones. Y por último, para aquellos que no han creído en Cristo, otro evento, el evento que les espera, el final, pues es el juicio del gran trono blanco o el juicio final. Apocalipsis 20, 12. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego. Entonces, estos son los dos eventos eventos que se refieren al día del Señor en forma de juicio para los hombres. Como vimos en el capítulo 3 de Joel, pues era juicio de Dios sobre las naciones y también escatológicamente, es decir, al final de los tiempos, Dios va a juzgar a los hombres, a las naciones, y pues vemos que es donde Dios va a descargar su ira, y no va a ser un día bonito, sino va a ser un día terrible, donde, como ya vimos, y en el versículo 6 del capítulo 9 de Apocalipsis, donde dice que los hombres buscarán la muerte, es decir, por el tormento y por todo lo que están pasando, y en cuanto a los sellos, las copas, los caballos, las trompetas y las copas, y todo eso es juicio de Dios sobre las naciones, porque han rechazado a Dios, ¿verdad? Y como vimos, pues los hombres buscarán la muerte a causa de la magnitud y del tormento que están sufriendo, y pues como vemos, no como dice Joel, es un día terrible. El día del Señor, para aquellos que no crean en Cristo, va a ser un día terrible. Y pues el último es el juicio final, donde pues, por eso digo que el día del Señor para ellos ya no va a haber misericordia. La misericordia de Dios pues tiene un límite, y pues hasta ahí va a llegar. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos tomar en nuestra vida? ¿Qué tiene? Como vimos, pues estábamos viendo el libro de Joel, ¿verdad? Y el libro de Joel habla respecto al día del Señor. Y vemos que el día del Señor pues tiene dos ámbitos: juicio, pero también misericordia y amor de parte de Dios. Y escatológicamente, al final de los tiempos, es lo mismo que se va a observar. Va a haber juicio para las naciones, juicio para los hombres que se rebelan contra Dios, que no creen en Dios, que le rechazan, pero va a haber bendición para todos los que han creído, para todos los que hemos creído en Él. Ahora, ¿qué podemos aplicar? Últimamente, pues, hemos visto que la humanidad se está rebelando descaradamente, ¿no? Lo podemos observar en las Olimpiadas, como pues se burlaron de Dios, haciendo imágenes, y todos aquellos transexuales y todo eso. La verdad, pues sí, fue algo feo, algo asqueroso en cierto sentido. Y en cierta manera, pues se burlaron de Dios, y probablemente como cristianos, pues nos da coraje, ¿no? Pero sabemos que de antemano que Dios pues va a tomar juicio, Dios se va a vengar en cierto sentido, ¿no? Y no nos toca a nosotros pues juzgarlos. Debemos de esperar pues su juicio. Pero también aún debemos buscar y reflejar el amor de Dios hacia ellos, compartiendo su evangelio. Es decir, está bien que Dios los juzgue y que se vayan al infierno. Porque vemos que no es lo que dice. Dios no nos manda eso, sino Él nos manda que compartamos su evangelio, sea quien sea. No sé, a lo mejor hay algunos líneas de evangélicos o de cristianos que pues odian, ¿no? Que se paran enfrente de las marchas gays y todo eso, sí, pues los bombardean, ¿no? Pero pues Dios también los ama, y Dios también les muestra su amor. Y es lo que debemos de hacer de nosotros. Pero si ellos no se arrepienten, como vemos, va a llegar juicio para ellos, y pues Dios les va a dar lo que merecen en realidad, ¿no? Entonces, en cierta manera, pues podemos aplicar eso. También, otra cosa que podemos aplicar es que no nos debería de dar miedo, ¿no? Se escucha el juicio del día del Señor, o el día del Señor, y vemos que es juicio y juicio. O también, por ejemplo, hay algunos que les da miedo, ¿no? Leer el libro de Apocalipsis por las cosas feas que vienen en él. Pero si tú eres creyente, pues al contrario, no te debería de dar miedo, sino te debería de dar gozo por todo lo que, como vimos, pues va a pasarnos, ¿no? Vamos a estar con el Señor, las bodas del Cordero, y vamos a vivir para siempre con el Señor. Y eso nos debería de dar pues gozo y alegría, y vivir, buscar agradar a Dios en todo lo que hagamos. Y también, como hemos estado viendo los domingos en la mañana,
La única manera de ser salvos y de tener una relación con Dios es por creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única manera. Y es lo que estamos viendo con el hermano Eder. Y vemos y enfatiza mucho, ¿no? El libro de Romanos. No es por obras, no es por venir a la iglesia, todos los servicios, estar en las actividades, portarse bien, dar a los pobres, participar en todas las actividades que realiza la iglesia o cumplir todos los mandamientos de la ley, sino es por medio de la fe y es por gracia, como lo vimos hoy en la mañana, ¿verdad? Es por gracia. Ahora, si tú estás aquí y todavía no has creído en Cristo y no crees en Cristo de la manera como dice la Escritura, si tú sigues pensando en que tus obras te van a salvar, pues vas a ver, vimos lo que te espera, un gran día terrible, el Dios va a descargar su ira sobre los hombres y eso pues no es muy bonito que digamos, ¿no? Entonces, si tú estás aquí y todavía no crees en Cristo, como dice la Escritura, pues esto es lo que te va a esperar en el día del Señor. Y como vimos, pues no va a ser pues nada agradable. Entonces, esta es la enseñanza del día de esta tarde. Recordar el día del Señor. Recordar que hay juicio, pero también hay amor y misericordia por parte de Dios. Si tú has creído en Cristo, pues vas a gozar de las bendiciones de Dios en el cielo. Vamos a gozar de las bendiciones de Dios en el cielo, las cuales puedes observar en el libro de Apocalipsis. O va a haber juicio para ti y Dios va a descargar su ira sobre ti. Entonces, pues hermanos, esta es la enseñanza de esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias, te damos por tu amor, tu misericordia y la gracia que nos muestras día con día, Señor. Porque en verdad, Dios, no merecemos nada de lo que tú nos has dado. Todo lo que tenemos, pues, es por pura gracia y tu amor infinito que nos muestras día con día, Señor. Ayúdanos a estar agradecidos contigo, Señor, a buscar vivir día con día, Señor, una manera que te agrade, una manera que te honre y glorifique cada acción que tengamos y que realicemos, Señor. Y también, Señor, si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a ti, no ha creído en ti como su único y suficiente Salvador, que tú quebrantes su corazón, que él pueda darse cuenta en la posición en la que está bajo tu ira, Señor, y lo que le espera es un castigo terrible y es un castigo eterno. Ayúdanos pues en esta tarde, en esta noche, a regresar a nuestros hogares, Señor, a gozarnos de cada una de las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Y gracias, Padre, por esta oportunidad y por esta verdad que vemos en tu palabra respecto al día del Señor. Mucha gente piensa que tú solamente eres un Dios de amor y no va a haber juicio para ellos, pero lo que se observa en tu palabra, Dios, es que tú eres un Dios justo y el pecado tú lo aborreces, Dios. Te ruego pues que tú nos ayudes y que esto podamos aplicar esto en nuestras vidas, Señor, de una manera que te demos gracias, que te alabemos y que busquemos honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos, Señor, porque tú nos has dado grandes cosas y somos partícipes de tus bendiciones por pura gracia tuya. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo pedimos todo esto, Dios. Amén.